Se volvió loco el presidente, suspendió el Congreso, militarizó el Estado y ha suspendido todos los derechos políticos y civiles. Por supuesto, me refiero al presidente de Corea del Sur, el presidente que declaró la ley marcial el pasado martes 2 de diciembre, el señor Yoon Suk Yeol. Un poquito difícil de pronunciar para nosotros aquí en Occidente, pero bastante grave la decisión que tomó ese presidente. ¿Por qué es importante? ¿Qué lecciones podemos aprender? Si quieres saberlo, mantente atento. Empecé un poquito tremendista, ¿verdad? Pero la realidad es que sí, lo que ha sucedido en Corea del Sur es muy grave, es tremendo. Y es muy triste porque estamos hablando de una democracia desarrollada, de uno de los países más avanzados y ricos del mundo. Es la economía número 14 de todo el planeta. Produce más de 1.700.000.000.000 de dólares anuales a precios corrientes y tiene uno de los estándares de vida más altos del mundo. Lo conocemos bastante bien por los K-dramas, ¿verdad? Esos dramas coreanos que a mí particularmente me gustan bastante, pero también tiene mucho impacto cultural en torno a la música. Quien no ha oído hablar de BTS, uno de los grupos favoritos de mi hermana, y que a mí también esa cancioncita de Boy With Love me gusta mucho. Pero la realidad es que Corea a nivel de democracia también ha dado lecciones negativas y positivas. Y lo pasado este martes 2 de diciembre es bastante preocupante y nos da una reflexión muy, pero muy importante. Decía el expresidente de los Estados Unidos de América, muy paradigmático, sobre todo para los conservadores, Ronald Reagan, que la democracia siempre está en peligro de desaparecer, a no más de una generación para desaparecer, y por eso debe ser defendida día a día por sus hijos, por quienes creemos en la libertad y quienes creemos que la democracia es un sistema que es idóneo para conseguirlo. Y Corea del Sur acaba de demostrar eso mismo. Nunca podemos estar tan tranquilos como para pensar que nuestras democracias son tan fuertes y tan estables que no pudieran ponerse en peligro por la locura o la desesperación de un hombre o de una mujer. En el caso del presidente Yoon Suk Yeol, él declara el estado marcial el pasado martes. ¿Y qué quiere decir esto? Es sencillo de entender. Suspendió las libertades políticas y civiles de los ciudadanos. Por ejemplo, el derecho a prensa, a decir libremente lo que se piensa, el derecho a asociarse, el derecho a que el Congreso tome decisiones. Al declarar la ley marcial, tomó la decisión de militarizar el Estado y colocarse él como jefe supremo, lo que por supuesto puede indicar un problema grave en la democracia. Pero resulta que la misma Constitución de Corea del Sur le da la facultad al jefe del Estado de tomar una decisión así, pero en una situación de crisis gravísima, en donde verdaderamente está en peligro la libertad y está en peligro las leyes y el Estado de Derecho de dicha nación. Imagínense una guerra en donde estén siendo atacados Corea del Sur por una potencia nuclear, en donde los servicios públicos hayan caído, en donde las comunicaciones por esa guerra hayan sido derribadas. El presidente tiene que tomar medidas rápidas. El ejército, la marina, la fuerza aérea tiene que tomar medidas rápidas para defender el Estado, para defender la democracia y para defender los ciudadanos. En un escenario como ese, la Constitución de Corea del Sur sí permite que se declare la ley marcial, pero no en el estado del día de hoy. Corea del Sur es una nación próspera, es una nación estable. El crecimiento económico proyectado de este año de un 1.7%. Es verdad, no es mucho, pero es crecimiento económico. La economía tiene un nivel de inflación muy bajita, que tampoco es algo que pone en gravedad el estado de dicha nación. Siguen creciendo las exportaciones, cada vez son más influyentes a nivel cultural en el resto del mundo. No había razón alguna que justificara esto. Entonces, ¿a qué viene dicha locura? ¿A qué viene que se tome una medida que la última vez que se implementó en ese país paradigmático de Asia fue en el año de 1979? Estamos hablando de hace 45 años, luego del asesinato del presidente Park Chung-hee, un presidente también histórico que gobernó autocráticamente esa nación por 18 años, pero que es parte de las bases del desarrollo económico de Corea del Sur, del cual pudiéramos hablar bastante en un segmento aparte.
Esta medida, 45 años después, luego del retorno a la democracia, luego de Corea del Sur convertirse en una de las naciones más admiradas a nivel de desarrollo económico y democrático del mundo, no tiene ninguna otra razón que no sea la ambición de un hombre que pretende conservar su poder por encima de las instituciones democráticas, y también un poquito de desesperación de un hombre que se ve bombardeado por los contrapesos necesarios en toda democracia. Recordemos aquella teoría de la división de poderes de Montesquieu, en donde solo el poder puede hacerle contrapeso, solo el poder puede hacerle frente al poder, y la lógica de los check and balance, como se dice en inglés, de los pesos y contrapesos del poder, es que el poder ejecutivo no se crea por encima de todos los demás poderes y termine tiranizando la vida de los ciudadanos, sino que también tenga de frente al poder legislativo, pero que el poder legislativo no se crea por encima de todos los poderes y tenga de frente al poder judicial. Es decir, el equilibrio democrático depende justamente de los contrapesos de poderes, y ese es el problema que está teniendo el presidente surcoreano actual. Cuando él ganó las elecciones en el año del 2022, ganó por un margen muy estrecho, por apenas 270,000 votos por encima de su rival, y el Congreso está siendo dominado por la oposición en este momento. Por lo tanto, muchos planes del presidente están siendo bombardeados por la oposición, y ciertamente también le están cortando las alas en proyectos que él quisiera impulsar. Pero esa es justamente la lógica de la democracia, y hay que saber convivir con eso. Si un presidente es electo, pero no cuenta con el apoyo del Congreso, debe saber consensuar, debe saber dónde ceder y buscar para ganar. Pero este presidente, que se ha visto entorpecido con algunos planes que pueden ser positivos, como el tema de buscar que los médicos, la licencia médica, la licencia para convertirse en médico, él la ha querido flexibilizar porque Corea del Sur, con una proyección de envejecimiento poblacional, necesita más médicos. Bueno, esto fue torpedeado. Inclusive una huelga bastante amplia de los médicos también redujeron su popularidad, que al día de hoy está en mínimos históricos, por debajo del 12% de popularidad. Y luego de este intento de golpe de Estado, que puede ser catalogado de esta manera, mucho menos popularidad aún tendrá el presidente. Pero además de esto, ¿qué otra cosa impulsó esta medida tan desesperada, esta locura antidemocrática? El amor. Sí, chiquita, el amor. La esposa del presidente, Kim Kyung-hee, ha estado involucrada en diversos escándalos de todo tipo, desde falsificación de su diploma universitario hasta aceptar donaciones y sobornos fuera del marco legal por parte de un pastor estadounidense, coreano-americano, pero también de comprar bolsos carísimos con contratos extraños, pero inclusive se le acusó hasta de alterar los precios de las acciones con la empresa Dutch Motors en la bolsa de valores. Ha estado acusada de todo tipo de escándalos y de cosas extrañas, y hasta la Asamblea Nacional, el Congreso de Corea del Sur, 3 veces ha intentado mediante proyectos de ley iniciar investigaciones especiales, y el presidente surcoreano ha usado su poder de veto, dígase, de inhabilitar el proyecto de ley para evitar que su esposa sea investigada. Yo creo que no hay que ser un genio para pensar que si usted no tiene hechas, no tiene sospechas. Y si la esposa del presidente es tan santa y tan inmaculada como el presidente aboga que ella es, él debió haber permitido que sea investigada. Bueno, el presidente dice que estos intentos de investigación y todas estas obstrucciones en el Congreso es politiquería barata de la oposición para sacarlo del poder. Pero nueva vez, independientemente de las intenciones que pueda tener la oposición, que evidentemente quiere actuar para llegar al poder, para llegar en el futuro al poder, tiene que respetarse los contrapesos democráticos. Si se votó legítimamente y organizadamente en el Congreso, que sí, el Congreso surcoreano bastante duro que es, y ahí hay capítulos para hacer varios K-dramas, pero si se votó de manera legítima, el presidente debe respetar esa decisión. Y esto que explicamos no justifica que se intente asaltar las libertades y la democracia surcoreana. Porque entiéndase lo siguiente: la democracia no es un sistema perfecto.
Es muy recordada la frase de Winston Churchill que decía que la democracia es el peor de los sistemas, pero después de todos los demás. O sea, sí, tiene cosas negativas, pero hasta ahora no hay un sistema mejor para garantizar bienestar y desarrollo económico en libertad. Otros sistemas pueden provocar desarrollo económico y los conocemos, pero no con los niveles de libertad, de respeto a las instituciones y alternabilidad en el poder como los que promueve la democracia. Una pregunta, Ernesto. Pregunta, baby. ¿En qué afectaría a la República Dominicana ese precedente que hace 40 años no se veía en Corea del Sur, esta nueva ley marcial? Dos lecciones. Muy buena pregunta, baby. Dos lecciones. Primera lección, lo que empezamos diciendo sobre estar atentos siempre de cuidar la democracia. ¿Por qué? Y abundo un poquito en esta primera lección para luego hablar de la otra que tiene un carácter económico, bebé. Lo primero es que nosotros como dominicanos tenemos más de 30 años ya de estabilidad macroeconómica y política. El último evento desestabilizador fue en el año de 1994, luego del fraude en las elecciones o el presunto fraude de las elecciones de 1994 del doctor Balaguer contra José Francisco Peña Gómez. Ahí hubo que modificar la Constitución, acortar el periodo del presidente electo supuestamente por un fraude. Digo supuestamente porque aunque yo creo que sí hubo fraude, no hubo una sentencia ni hay evidencias incontrovertibles a nivel histórico. Hay facciones que dicen que no hubo tal fraude, hay otras que creemos, dentro de las cuales estoy yo, que sí, que hubo fraude. Pero digo, ¿verdad? Le doy el marco de la duda. Luego de ese evento desestabilizador a nivel político, en donde hubo que modificar la Constitución de emergencia y convocar a elecciones anticipadas en el año de 1996, República Dominicana no ha vuelto a tener nada parecido a nivel democrático. Del 94 al 2024 han pasado 30 años, por eso hablo de 3 décadas. Y a nivel macroeconómico, nuestra economía ha venido en crecimiento constante desde esa época hasta acá, con dos grandes excepciones: la crisis financiera del 2003 y la crisis global de la pandemia del 2020. Con esos dos casos puntuales el crecimiento económico se fracturó, pero la democracia ha venido en desarrollo con todos los males que conocemos. Entonces, ahí está esa lección chiquita que nos da Corea del Sur. O sea, una nación desarrollada, en donde a un presidente se le mete en la cabeza la locura de tiranizar su propio Estado para él no tener que enfrentar la justicia, para proteger a su esposa o porque el Congreso le está torpedeando sus proyectos. Eso es inaceptable y manda un mensaje grave, sobre todo a naciones como la nuestra, que no están desarrolladas, de que, hey, ciudadanos, siempre atentos, se pueden volver locos los gobernantes. Y el segundo impacto, que yo lo tomo también a nivel de elección, es económico. Corea del Sur es una de las principales economías del mundo, exportadora de muchos productos tecnológicos. Compañías como Samsung vienen de Corea del Sur, compañías como Hyundai vienen de Corea del Sur, entre muchas otras que yo pudiera nombrar, que representan una parte importante del consumo de tecnología a nivel mundial. Si eso se viera interrumpido, las consecuencias comerciales serían severas. Pero más allá de las consecuencias comerciales y económicas, para mí la lección más importante es a nivel democrático e institucional, porque es que si se fractura la democracia y la libertad, se pudiera terminar perdiendo todo lo demás. ¿Por qué digo esto? Porque este intento de golpe de Estado fue intercedido, fue atajado rápidamente por el Congreso. El Congreso de inmediato, apenas 6 horas después de esta locura del presidente surcoreano, el Congreso se reunió y en asamblea derogó esta aprobación de la ley marcial. Evidentemente el Congreso tiene la facultad constitucional para hacerlo. El ejército de Surcorea, que debe ser investigado porque el general Park Ang-soo, que es el general del ejército, luego de esta locura del presidente, él emitió un decreto, ni tonto ni perezoso, abrogándose él el derecho de cerrar la Asamblea Nacional y de cortar los derechos políticos y civiles de los ciudadanos. Los ciudadanos no aceptaron esto y salieron a protestar a las calles. Y los mismos congresistas, luego de reunirse en asamblea en la madrugada, obligaron al presidente a tener que dar posteriormente un discurso a las 4 de la madrugada de Corea del Sur, aceptando que su locura había terminado. Al día de hoy, al momento en que estoy grabando este video, Corea del Sur ha retornado a la paz y a la estabilidad.
queda el precedente histórico funesto, queda el ejemplo histórico terrible, la mancha reputacional de esa economía desarrollada, pero que ha mostrado un nivel espantoso de inestabilidad política. Eso sigue ahí, está para los libros de historia, pero vendrán consecuencias ahora. Por ejemplo, este presidente de Corea del Sur no puede seguir en el poder. El presidente Yoon Suk Yeol tendrá que ser enjuiciado e investigado, y creo que él debe renunciar luego de este intento antidemocrático, y si él no renuncia, estoy convencido que la Asamblea Nacional lo va a destituir. No sería la primera vez. Incluso recientemente, porque la democracia surcoreana no es que sea perfecta, recientemente la primera presidenta, o sea, el primer presidente mujer electa en Corea del Sur fue destituida por el Congreso. Me refiero a Park An-sul. Ella fue destituida por el Congreso, fue enjuiciada por cargos de corrupción y condenada a 28 años de cárcel. La primer presidente mujer electa en Corea del Sur está presa por corrupción. Bueno, el presidente actual va a tener que responder ante la justicia, y si no renuncia, insisto, debe ser destituido por el Congreso, porque algo tan grave como esto no puede quedarse como mera anécdota. Una pregunta para usted. Bueno, primero permítanme invitarles a que se suscriban a este canal, a que compartan este contenido con sus amigos y familiares. Intentamos hacer contenido de valor, respetuoso para toda la familia, y que deje lecciones importantes sobre lo que acontece en República Dominicana y en el mundo a nivel económico, financiero, político y social. Por lo tanto, les invito a que compartan este canal, Ernesto Jiménez El Gurú. Suscríbanse y denle a la campanita para que les salgan las notificaciones de todo el contenido que estaremos haciendo con mucho amor y profesionalidad para todos ustedes. Ahora sí, una pregunta final. ¿Qué piensa usted de este episodio en Corea del Sur y cuáles lecciones cree usted puede dejar este terrible suceso para la República Dominicana y para el resto del mundo? Hay temas ahí de polarización política, de intolerancia y de radicalismo que le está haciendo mucho daño a las democracias de Occidente y de Oriente, como en el caso de Corea del Sur. ¿Está también usted viviendo un grado de intolerancia y polarización que cree pone en peligro su democracia? ¿Piensa usted que lo que pasó en Corea del Sur pudiera pasar en otras naciones como Estados Unidos, por ejemplo, o la República Dominicana? Déjenme saber su opinión en los comentarios, les estaré leyendo. Muchísimas gracias por el apoyo. Que Dios nuestro Señor les bendiga siempre.